Este espacio que hemos creado desde el CES en colaboración con nuestros socios. El día de hoy damos la más cordial bienvenida a la empresa Gyptec. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la instalación de placas de yeso Gyptec especiales, con precisión y eficiencia en obras de alto desempeño. Les comunicamos a todos, por favor, que antes de iniciar, por favor, pueden dejar sus preguntas en el chat, pueden hacer cualquier pregunta para que Oscar al final del webinar pueda responder cualquier duda que tengan. Antes de iniciar, le quiero dar la más cordial bienvenida a Oscar Ocampo. Él es jefe nacional de proyectos Gyptec del mundo. Oscar es un ingeniero civil con más de 7 años de experiencia en gestión de proyectos con diseño estructural y desarrollo comercial en la construcción. Como jefe nacional de proyectos en Ferremundo, lidera la especificación de soluciones estructurales y capacitaciones técnicas. Anteriormente, en Eternidad Ecuatoriana, gestionó estrategias comerciales y especificaciones en proyectos de gran escala. Por favor, Oscar, te doy la más cordial bienvenida para que podamos iniciar este webinar. Recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final tendremos un espacio para responder todas sus dudas. Muchísimas gracias, Oscar. Bienvenido. El espacio es tuyo. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, estimada Michelle. Es un gusto y un placer que puedan tener un espacio de su tiempo para poder conocer más acerca de todo lo que es la construcción liviana. El día de hoy venimos a darles la más cordial invitación para que podamos aprender sobre todas las placas especiales de nuestra marca Gyptec. Como inicio, les quiero comentar, vamos a pasar un video de todo el recopilatorio de cómo nace nuestra fábrica, los hitos más importantes que se han logrado, para poder entender un poco más acerca de nosotros y hacia dónde estamos dirigiéndonos actualmente, por favor. En Gyptec, la calidad comienza desde el origen. Con la incorporación de materia prima proveniente de Baja California, reconocida por su pureza y resistencia, fabricamos tableros de yeso bajo los más altos estándares, asegurando durabilidad y precisión en cada proyecto. En nuestra planta, equipada con tecnología de vanguardia, integramos estos insumos con componentes de primera, ofreciendo placas líderes en calidad, variedad y disponibilidad para construcción, decoración o proyectos especiales. Así nació Gyptec, la primera fábrica de gypsum 100% hecho en Ecuador. Pero nuestro compromiso no se detiene aquí. Hoy marcamos un hito histórico. Somos la primera empresa ecuatoriana en exportar paneles de yeso producidos localmente con materia prima de alta calidad. Nuestra primera carga hacia Centroamérica lleva el sello ecuatoriano más allá de nuestras fronteras, demostrando que en Ecuador también se fabrican productos que cumplen con los más altos estándares internacionales. Creemos en la innovación hecha aquí, hecha para el mundo. Perfecto. Entonces, como acabamos de ver, es así como nosotros, como Gyptec, una empresa de Ferremundo, nace justo como la fábrica nacional para productos de gypsum. Nosotros estamos comprometidos con la parte medioambiental y por eso al día de hoy somos socios del CES, que en conjunto hemos preparado toda esta información y hemos realizado una alianza estratégica para poder seguir desarrollando nuestros productos de manera nacional con una calidad internacional justamente. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra empresa? Para que ustedes puedan conocer un poco más el consumo per cápita de placas de gypsum, de estos materiales industrializados. En países como Chile, Argentina, sobre todo Estados Unidos, el consumo per cápita es un consumo bastante alto de nuestro producto. Por ejemplo, estamos hablando que en Estados Unidos se consume 10 metros cuadrados por habitante. En Chile, 8 metros cuadrados por habitante, que están bastante desarrollados en el tema constructivo. Pero países como nosotros, como Ecuador, está con un consumo del 0.6 metros cuadrados por habitante, cercano al de Colombia, que ya es mayor. ¿Y esto qué quiere decir? Que en tendencia, cada año se van a seguir aumentando las infraestructuras que se desarrollan con sistemas livianos, por todos los beneficios que voy a mencionar a continuación. Entonces, cada año va a seguir aumentando este consumo y por ende es la razón de ser de nuestra fábrica. Entonces, apuntamos hacia el futuro justamente
poder tener y captar toda esta demanda que va a seguir creciendo alrededor de los años en el mercado. Ahí un poco quiero hablarles para qué se utiliza todas las placas de gypsum. Obviamente sé que todas las personas que tal vez estemos conectadas aquí conocemos muy bien los sistemas drywall, el sistema steel framing. Son construcciones o un sistema constructivo diferente justamente para hacer paredes divisorias o para hacer fachadas o elementos ya estructurales dependiendo del calibre y el tipo de estructura que se utilice. Entonces, un poco para poder aterrizar para los tipos de plancha liviana, les quiero hablar sobre este sistema de construcción liviana, los beneficios comparados con una construcción tradicional de mampostería, de ladrillo, una construcción de pórticos de hormigón que es fácilmente combinable o estructura metálica. Entonces, los beneficios que nosotros tenemos es la sismoresistencia. Al tener un menor peso, las estructuras llevan diseños estructurales optimizados. Cuando los ingenieros civiles desarrollamos los diseños estructurales, uno de los principales factores para tomar en cuenta en temas de diseño sísmico es justamente el cortante basal. El cortante basal está directamente relacionado con el peso de la estructura. Entonces, al reducir su masa, es un elemento que puede comportarse mucho mejor ante eventos sísmicos. Asimismo, por su configuración y por sus tipos de conexiones que es con pernos, esto le hace una conexión bastante flexible. Entonces, tiene cierta flexibilidad, que asimismo esta flexibilidad ayuda a disipar muy bien el tema de los efectos laterales de los sismos. Entonces, una de las grandes ventajas de este sistema. Cuando comparamos, por ejemplo, con una mampostería tradicional, pues son mucho más rígidos estos sistemas y más pesados, lo que hace que se calcule una estructura mayor, tenga mayores limitaciones justamente y haya un mayor riesgo en el momento del colapso. Entonces se diseña al día de hoy por niveles de servicio. Entonces, si bien se diseña para que pueda soportar todos estos embates de los eventos naturales, pero en todo caso nosotros hacemos esto para poder generar confianza y ser más livianos al momento de construir. La parte de durabilidad. Todos estos sistemas, si bien nosotros estamos analizando que tradicionalmente nosotros decimos una casa tradicional tiene que durarme toda la vida, estos sistemas también están pensados para durar toda la vida, llevados de manera correcta, instalados de manera correcta. Todos estos elementos, el sistema de estructuras que vemos aquí justamente, que es el conformado, el panelizado de las paredes divisorias estructurales o no, se hace mediante esta estructura galvanizada que está compuesto por elementos horizontales y elementos verticales. Los elementos horizontales que vemos tanto en el techo como en el piso son los llamados tracks o canales, y los elementos verticales se les conoce como stud o paneles parantes estructurales. Entonces, justamente entre estos dos tienen un recubrimiento galvanizado o zincado para poder resistir a la corrosión. Entonces, esto combinado con los revestimientos de placas de gypsum o diferentes tipos de sustrato hace que estos sistemas tengan esta duración de 30 a 50 años de vida útil, ¿no? El aislamiento térmico acústico. Cuando nosotros desarrollamos estos sistemas completos, y me refiero a completos, no solo la estructura y el emplacado, sino hacer todo el tema de sellamientos en tuberías, canaletas, huecos y canales, y aparte en la parte de fibra de vidrio, usando aislantes, como puede ser la fibra de vidrio, la fibra mineral de roca, elementos de poliuretano, poliestireno, hace que esto tenga un mucho mejor comportamiento termoacústico. ¿Qué nos lleva a esto? Por ejemplo, que tengamos mejor desempeño energético, que vamos a hablar un poco más adelante, y eso hace que existan reducciones del consumo. Por ejemplo, aquí estoy ubicado el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, en cuanto a temas de calor, por ejemplo. El consumo eléctrico directamente de un aire acondicionado, al ser 1.6 veces mejor desempeño termoacústico, hace que se reduzca, por ejemplo, el consumo del aire acondicionado, por ende que se haga un menor gasto energético en las planillas de luz. Entonces, un ahorro directo que se tiene como beneficio de usar este tipo de sistemas alivianados. Entonces, es algo indispensable poder apuntar a estos sistemas por justamente todos los beneficios que nos traen, ¿no? Son de instalaciones fáciles. Como podemos ver aquí en la imagen,
todas las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, también se pueden realizar a través de este tipo de paneles, porque tanto de manera vertical y tanto de manera horizontal, se pueden pasar toda la ductería de este tipo de instalaciones, es mucho más fácil. Recordemos, en una instalación de mampostería tenemos que primero timbrar la zona donde vamos a realizar la introducción de canales eléctricos o hidrosanitarios, y de ahí es realizar el cajeteo que se conoce. Entonces, todo esto lleva mucho tiempo. Entonces, aquí como podemos ver, los studs, los elementos verticales que vemos en la imagen, tienen unos orificios que están estructuralmente calculados para ser resistentes, y que por esos orificios podamos nosotros pasar los ductos eléctricos o hasta hidrosanitarios, dependiendo de la configuración del orificio, para que lo podemos pasar de manera sencilla y fácil. ¿Cuál es otro beneficio importantísimo? Nosotros vamos a hablar aquí el día de hoy de paredes livianas que se llaman drywall, y en paredes exteriores unas que se llaman del sistema AIFS o DAFS. El que vemos aquí es el DAFS. El DAFS es un sistema directo de aislamiento exterior. Entonces, cuando comparamos estos sistemas, que es la pared que se coloca como división exterior de fachada o muro fachada, entre un sistema liviano a un sistema de muro hueco, es donde nosotros podemos observar las ventajas que tiene el tema del peso entre nosotros. Por ejemplo, el bloque hueco está a un peso alrededor de unos 220 kilogramos por metro cuadrado. En tabiquería liviana o vacía de ladrillo puede estar entre 175. Y comparado con una pared de fachada DAFS, el peso oscila entre los 35 y 40 kilos. Como vemos, puede ser de 4 a 6 veces más liviano la reducción de peso en mampostería, y eso es importantísimo para un diseño estructural, por ejemplo. Y todo lo que eso conlleva, el tema de acarreos, el tema de desperdicios, estos productos generan casi un consumo mínimo de desperdicio, porque justamente están industrializados, están modulados para que se pueda hacer las modulaciones con el menor desperdicio posible. Otra cosa importante es su velocidad constructiva. Estos sistemas logran hasta un 50% del tiempo, o a veces más, dependiendo de la complejidad, de una construcción tradicional. Entonces, el poder llevar el material, como les decía, el acarreo, aquí en este camión tranquilamente de 3 o 4 toneladas, se está llevando ya paneles prefabricados de pared. Aquí tranquilamente podemos ver en la imagen que se está llevando la mitad de una casa promedio de una planta baja, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, el tema del transporte, el tema de la velocidad que se ejecuta estos trabajos hace que se rinda mucho mejor, y el retorno también de inversión sea más pronto. Entonces, considerando todos estos beneficios, es lo que nosotros apuntamos a esta construcción industrializada de estos sistemas nuevos. Por último, y de hecho mucho más importante, que es la razón de ser de nosotros y la alianza que tenemos con el CES, es justamente este bajo impacto ambiental y la limpieza que se tiene en la obra. Cuando nosotros utilizamos estos elementos que son modulares, que se ensamblan con un sistema de tornillería, se permite asegurar un orden, y al usar los aislamientos se reduce, como les comentaba, el consumo energético, el tema de desperdicios. Nosotros generamos en la construcción una huella de carbono por todos los rubros y todas las actividades que se necesitan, como el acarreo de materiales, el combustible que se necesita, las volquetas para desalojar material, escombros. Todo esto se reduce de manera drástica cuando se utilizan estos sistemas. Puede decir, se reduce un 70% en comparación con una construcción tradicional, el tema de desalojos como un dato promedio en el mercado. Entonces, eso hace que el bajo impacto ambiental sea considerado una de las mayores ventajas, ya que eso apuntamos, porque nosotros necesitamos generar un menor consumo energético, una menor huella de carbono, y ser más sostenibles y sustentables. Entonces, dando esta apertura y dando todos los beneficios, pues quiero presentarles lo que vamos a ver el día de hoy. Nosotros tenemos como fábrica Jeep-Tech varios elementos, varias placas que se utilizan para diferentes tipos de usos dependiendo las condiciones que van a estar sometidos a estos elementos, porque nosotros, dentro de la tecnología del yeso de nosotros, se ha utilizado
diferentes formulaciones para poder embatir cualquier tipo de condición que existe dentro de una construcción, todos los usos que se le puede dar o todos los siniestros que puede suceder. Por ejemplo, vamos a empezar con lo más sencillo, placas de estándar. Nosotros tenemos en el mercado nuestras placas de estándar de diferentes grosores, desde la 3 octavos, que es un grosor muy pequeño de 9.5 milímetros, que les vamos a enseñar los usos y beneficios, pasando por la placa de media, por la placa 5 octavos, que ya son placas ya más gruesas que se utilizan ya para otros usos y otras resistencias, que puede ser utilizada en paredes, cielos falsos, los revoques o estampillados, que es directamente colocar la plancha sobre un sustrato de mampostería tradicional, por ejemplo. Placas RH, estas placas de nosotros color verde, que también las disponemos en grosor de media pulgada o 5 octavos, que también están para el uso de zonas húmedas, justamente el tema de baños, cocinas, lavanderías, lavachatas, zonas donde necesitemos el contacto con la humedad que sea resistente, ¿no? Planchas resistentes al fuego. Justamente estas planchas, tanto de media o de 5 octavos, son utilizadas mucho en donde hay mucha aglomeración de gente y en sitios como cocinas, sitios como pasillos exteriores o interiores, donde necesitamos una protección adicional en el caso de un conato de incendio. Entonces, nosotros hemos desarrollado nuestra plancha resistente al fuego, que es una plancha, vamos a hablar más adelante, más compacta y que tiene ciertas propiedades que lo hacen ideal para este tipo de usos. La plancha de exteriores, al momento tenemos en media pulgada, que se llama X-Glass. Este ya es un sistema diferente. Todas las planchas de anterior generalmente son para un uso interno generalmente, y esta última ya es una plancha sustrato para otro tipo de sistemas dentro del sistema de construcción liviana que se llama sistema steel framing. El steel framing sirve para poder hacer fachadas exteriores, para hacer paredes ya portantes, entonces donde necesitamos un sustrato resistente a la meteorización, resistente a todos los embates del clima, y nuestra plancha X-Glass está pensada con un núcleo hidrofugado y con un velo de fibra de vidrio que va a soportar todo esto de manera correcta. Entonces, se ha hecho ya instalaciones en ciertas obras y queremos esos mostrarles del día de hoy, que nosotros tenemos la tecnología y la capacidad como fábrica nacional, pero con un producto, como vieron en el video, de alta calidad importado, nosotros confeccionamos aquí y podemos darle ese desarrollo a la industria local ya para nuestro país. Entonces, por último, quiero presentarles, y vamos a comenzar por ahí, por lo más novedoso, ¿no? Nuestra placa ultrafuerte. Nuestra placa ultrafuerte es otra de las condiciones que nació para hacer una plancha resistente a impacto. Esta plancha ya es un grosor más grande, es de 5 octavos, es de 19 milímetros, justamente 19.8 para ser exactos, para que se pueda hacer resistente a los impactos. Entonces, es un nuevo producto que hemos desarrollado y les quiero empezar dando una buena noticia como fábrica nacional, un nuevo desarrollo de producto. Entonces, aquí vamos a ver un poco más acerca de la placa ultrafuerte. Como podemos ver, la placa de alta densidad ultrafuerte está diseñada para resistir impactos de alto desempeño. Entonces, es resistente a golpes y al desgaste, tiene un excelente aislamiento termoacústico y provee una mayor protección y seguridad estructural. Los usos pueden ser para unidades educativas, sitios donde los niños pueden jugar, sin querer pueden lanzar algo, jugando o haciendo cualquier actividad. Hospitales, por el tema de camillas, por ejemplo, siempre se mueven de manera deprisa en zonas de hospitales, urgencias. Toda la movilización de este tipo de camillas provoca un impacto sobre las paredes, hoteles, también por el alto tránsito y centros comerciales, pero se puede utilizar para diferentes sitios también, ¿no? Nosotros hemos desarrollado nuestra plancha, y ¿qué es lo que le hace diferente a una plancha tradicional? Por ejemplo, vamos a hablar que es una plancha de alta densidad, pero ¿a qué me refiero con alta densidad? Una plancha tradicional estándar tiene una densidad aproximada del yeso de 530 kilos por metro cúbico. Para que ustedes lo sepan, nuestra placa ultra fuerte tiene una densidad de 720 kilos por metro cúbico. Estamos hablando de casi un 25% más de densidad. Entonces, es una placa más pesada, más densa y con mayor resistencia. Justamente en nuestro certificado de calidad, que todos nuestros productos nos basamos en normas ASTM. Por ejemplo, la C1396,
que se basa toda la fabricación de placas de gypsum, nosotros la cumplimos, cumplimos con esta norma y normas europeas, por ejemplo, para la placa ultrafuerte, que vamos a ver la UNE 520. Aquí es donde me quiero centrar un poco y cómo nació este producto. Les quiero indicar justamente un par de videos donde, ¿qué nos basamos nosotros? Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ensayo, en la foto de la derecha vemos un ensayo de tiro al clavo, o pull-up, que se llama para poder determinar o hacer una correlación cuando en las planchas nosotros realizamos el atornillado o la parte del clavo. En este video vamos a poder ver que es un ensayo muy parecido, pero en cambio aquí se mide la dureza del borde. Como podemos ver, se hacen unas probetas. Nosotros tenemos nuestro laboratorio totalmente avalado y por las fábricas que desarrollan las máquinas universales, como vemos en este caso, y se lleva un registro de fuerza-posición, donde se van avalando los resultados y se compara con las normativas relacionadas. Entonces, aquí podemos ver que cumplimos con la norma ACTMC 1396 y aquí vamos a ver la norma UNE 520, donde se hace una prueba de impacto a la plancha, justamente a la plancha ultrafuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Justamente un ensayo normado donde se suelta un balín de acero a una distancia de 50 centímetros de una masa de 500 gramos, donde se pone papel carbón y se mide justamente la huella que deja al dejarla caer de esta altura normada. Entonces, al nosotros medir, damos fe, según la norma, que nuestra plancha ultrafuerte pasa la prueba de impacto, que es de menor la huella a 15 milímetros. Entonces, menor o igual. Entonces, nosotros podemos dar con esto el aval del buen comportamiento de nuestras planchas hacia el mercado. Entonces, justamente por eso es lo que nosotros damos todo este desarrollo de mercado. Les estoy mostrando el día de hoy todo lo que se hace puertas de adentro y vamos a ver justamente los proyectos en los que se puede especificar, porque es importante saber cómo se crea algo y cómo se da el seguimiento y se avala todo esto para poder hacer un buen trabajo. Entonces, como ven aquí, bajo la norma STMC 473 se hacen diferentes ensayos. Aquí la flexión paralela y perpendicular, que se refiere que es la flexión en el eje largo o en el eje corto. Cuando es en el eje largo, generalmente es donde está más tensionado cuando estaba probablemente en suspensión por un tema de tumbado, y la flexión perpendicular, asimismo, cuando está en perpendicular a la plancha, como un uso para pared, por ejemplo. Entonces, como vemos aquí, nuestra placa ultrafuerte, ¿cuáles son los resultados de la máquina universal? La norma nos pide para flexión paralela 205 newtons, que sea mayor. Nosotros tenemos 298 como resultado, dando cerca de un 33 o 30% más de lo necesario según la norma estipula. Igual a la flexión perpendicular, pide 654, nosotros estamos sobre los 765 newtons. Entonces, eso nos hace que esta plancha sea y avale como alto desempeño para la parte de impactos y resistencia. ¿Para dónde se puede utilizar estos proyectos, este tipo de planchas? Como les decía, se hace para especificación de proyectos institucionales. Por ejemplo, se va a hacer la construcción de una unidad educativa aquí en Quito, donde por el tema de los alumnos, los estudiantes, todas las paredes están especificadas con una pared de una mayor resistencia al impacto. Entonces, justamente apuntamos a este tipo de proyectos y ustedes sepan que pueden utilizarlo en sus proyectos particulares para que podamos dar conocimiento y fe de un buen comportamiento de nuestras planchas. Ahí vamos a comenzar nosotros a conversar un poco más sobre las planchas ya más conocidas, por ejemplo, la estándar. Si bien el yeso o los paneles de gypsum son básicamente en un 95% el núcleo de yeso que está recubierto por un papel cartón a ambos lados que se lleva un 4% y el 1% en la placa estándar se refiere a fibra de vidrio y aditivos que tiene dentro de nuestra formulación que hace que forme una placa muy resistente y de bajo peso. La placa estándar, para que ustedes sepan, nuestra plancha está pesando 19.6 kilos al día de hoy. Entonces, es un excelente peso. Todos los maestros saben que pueden confiar y justamente nosotros apuntamos a un tema de calidad. Entonces, al usar estas planchas de alta calidad, es lo que podemos ingresar a diferentes proyectos. Por ejemplo, aquí en la
el proyecto Diamond Developers de la constructora. Aquí se está desarrollando el proyecto Diamond Design, es de La Mañosca, donde nosotros realizamos la especificación para este segundo edificio que podemos ver en la fotografía al lado derecho, donde todos nuestros productos, más de 10,000 metros cuadrados, están especificados y en construcción con nuestro producto estándar. Nosotros hemos realizado toda la especificación, se da todo el conocimiento y la base justamente de poder realizar estos trabajos de manera correcta. Algo importante que hay que considerar, por ejemplo, si bien es placa estándar y todos la conocemos muy bien, lo único que hay que considerar esto es áreas grandes para hacer juntas de control, por ejemplo. Entonces, eso hay que tener importante, ya que si bien el yeso tiene un coeficiente de dilatación muy pequeño, también hay que considerarlo cuando ya son áreas muy grandes para poder considerarlo. Por ejemplo, si es que hay puertas o ventanas, ya se considera que es una junta de control por el corte que hay y por la dilatación que va a haber ahí. Pero en áreas muy grandes, por ejemplo, es ideal que una plancha en horizontal, por ejemplo, si es una pared muy grande, haya hasta 9.76 metros de largo, se coloque una junta de control, si es posible. Entonces, ahí es donde nosotros vamos colocando y hay que tener cuidado en estas partes de acá, en el diseño y en la especificación de este tipo de productos. Como les decía, esta obra demanda de la compra de cerca de medio contenedor a un contenedor mensual. Al momento, este es un video que hemos tenido y que nosotros damos el seguimiento de manera periódica para nuestros proyectos. Podemos hablar de otro proyecto importante, el proyecto en Manta, el proyecto Gran Bay, del Grupo Campana. Como podemos ver, son 4 torres de 12,000 metros cada una, donde la primera torre ya fue construida con nuestros productos y la segunda torre ya fue y se sigue realizando con nuestros productos. Las últimas 2 torres se encuentran en construcción, pero aquí nosotros vamos cada 3 semanas aproximadamente y hablamos con los instaladores. Siempre es dar este seguimiento, como les digo, el comportamiento de la plancha en las partes, por ejemplo, en esta parte de acá abajo, la parte de arriba de la terraza está colocada toda la plancha verde que ya vamos a ver más adelante. Entonces, se da un seguimiento y una asesoría como fábrica, porque para nosotros, el bien ser de nosotros es que cada una de las construcciones, sean grandes, medianas o pequeñas, se desarrollen con siguiendo todos los pasos adecuados para llegar a un producto con un excelente acabado y una excelente calidad, con una duración, como les decía, de 30 a 50 años con los mantenimientos que se deben realizar. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros. ¿Qué otra plancha podemos utilizar? Como les hablaba al inicio en la clasificación, hay una plancha de uso de 3 octavos. Esta plancha de 3 octavos es una plancha de 9.5 milímetros que se utiliza sobre todo para tumbados y para sitios donde necesitamos mucho diseño. Ustedes saben que a veces los maestros y los arquitectos necesitamos unos diseños sobrevolados, con diferentes formas, y esta plancha es ideal para este uso. Aquí les quiero hablar del proyecto Manglero Tú, que es de la constructora Lanco. Este es un complejo de departamentos que está ubicado a orillas del río Daule, en la ciudad de Guayaquil, donde nosotros utilizamos la plancha 3 octavos para tumbado. Entonces, esta plancha es ideal por ser más liviana. Esta plancha pesa 18 kilos nada más. Es mucho más trabajable. Se acomodan mucho mejor los maestros. ¿Cuál es la única consideración? Aquí podemos ver en la foto de la izquierda. Las omegas, que nosotros generalmente en un sistema tradicional de tumbado se colocan cada 61 centímetros espaciadas, pues aquí la recomendamos y bajo norma se recomienda esto es cada 40,7 centímetros. Entonces, eso es lo que nosotros damos a conocer en estos proyectos. Recién hace una semana y media se ha vendido más de 1,600 planchas para este proyecto, dándole continuidad. Quiere decir que todos estos beneficios nos presenta para poder ser un ahorro. Algunas personas me decían, pero en el análisis de precio unitario global, tú estás colocando un omega más y eso también repercute en el precio del metro cuadrado. Hicieron el análisis de nuestra constructora y ellos hicieron un análisis interno y pues nos dieron que sigue, aún considerando este omega adicional, sigue siendo más económico, cerca de un 5 o 6%. Entonces, ese es un tema bastante importante porque cuando la constructora le coge la forma de poder colocar este producto de manera correcta, pues estamos hablando de una optimización ya general de todos los proyectos y en la parte de costos y tiempo sobre todo, porque ustedes saben que el tiempo es dinero a la final. Aquí les quiero hablar de nuestra plancha.
resistente a la humedad, ¿ya? Nuestra plancha resistente a la humedad tiene un núcleo hidrofugado, o sea, tiene la mezcla del yeso, se hace con un aditivo hidrófugo, que lo que hace es proteger la parte del yeso de capacidad de absorción de agua. Entonces, para que ustedes sepan, según la norma, una placa RH ya se la considera como tal cuando al ensayo de estanqueidad, cuando una probeta se le mete por 2 horas sumergida en agua, se le saca el peso seco y el peso húmedo, dando la diferencia de porcentajes menor al 20%. Eso ya es considerado una plancha resistente a la humedad. Dentro de esas categorías, les puedo decir que hay la siguiente, que es mucho menos de absorción, que absorbe solo menos del 10% del peso variado, ¿ya? Y para que ustedes tengan en cuenta que, como les decía antes, nosotros apuntamos a la alta calidad. Nuestra plancha entra en la primera categoría de resistencia a la humedad, que es después de este ensayo realizado, absorbe menos del 5% de agua. Entonces, nuestra plancha está catalogada como la primera categoría de planchas tipo RH, y eso es lo que quiero que tengan ustedes muy en cuenta. Ya que eso es lo que como premisa de Gyptech y Ferremundo realizamos para el público, entregar un producto de excelente calidad. ¿Cuáles las aplicaciones? Bueno, ustedes saben, la plancha RH se puede poner en paredes o cielos falsos, ambientes con presencia de humedad y también para baños con revestimientos. Entonces, todo donde hay un contacto con humedad se lo puede colocar. Aquí dentro de un baño, la única aclaración que les quisiera comentar es que no sea expuesto a temperaturas superiores a 52 grados centígrados, donde hay mucho calor o donde esté expuesta directamente el agua. Entonces hablamos de una zona de ducha, por ejemplo. Si bien la RH resiste la humedad y con un buen revestimiento puede aguantar, lo ideal no sería ubicarla en la tarja o en la pared donde está colocada la ducha, porque ¿qué es lo que podría pasar? Puede haber una filtración entre baldosa y baldosa, porcelanato y porcelanato por el empore, si no es un empore elastomédico, por ejemplo, o tipo siliconado, pues puede llegar a suceder una pequeña filtración de agua. Entonces eso hay que cuidarlo, pero en cuanto a tumbados, paredes de alrededor de la ducha, pues este producto es del ideal, ¿ya? Eso es lo que quería comentarles. Aquí en proyectos de alto desempeño, como podemos ver, se ha trabajado con el proyecto de Rosero y Rosero Construye, que es el edificio Harmony, que nosotros hemos desarrollado ahí la construcción de la parte de departamentos con la placa RH, como podemos ver. Entonces, este edificio, hay constructoras como Rosero, como el Mir Construcciones, que apuntan que su visión de negocio es justamente la sostenibilidad y sustentabilidad de la construcción. Entonces, hacia este tipo de constructoras es donde nosotros apuntamos también para poder colocar nuestros productos, para que puedan seguir en este camino de la sostenibilidad y poder afianzarnos como fábricas locales con estas constructoras. Entonces, para que ustedes sepan, el Harmony es catalogado como el edificio carbono neutro del Ecuador, por toda la parte de sostenibilidad, porque este edificio produce cierta huella de carbono, que es lo que les mencionaba, pero ellos ratifican o hacen acciones complementarias para poder disminuir esta huella de carbono. Y siempre se tiene, pero el ideal es justamente este carbono neutro, donde ya se encera esta huella, se encera esta parte de acá y se puede realizar este tipo de edificaciones, ¿no? También se tiene una plancha que nosotros hemos desarrollado con mucho orgullo, lo digo porque hay muchas personas detrás de quien les está dando la presentación, la parte de comercial, la parte de tecnología, la parte de calidad, laboratorios, producción, donde todo es un equipo altamente capacitado y con muchísima experiencia, donde hemos desarrollado, por ejemplo, esta placa resistente al fuego. Entonces, esta placa resistente al fuego está compuesta por un núcleo de yeso incombustible. En general, el yeso es incombustible justamente por su propiedad de ser una piedra artificial, si se quiere llamar así, porque una vez que se la conforma, se deshidrata, se hace polvo y se la vuelve a hidratar, se conforma como un tipo de piedra y por eso le conocen como tabla roca en otros países, por ejemplo. Entonces,
En general, el yeso ya ayuda mucho contra la parte de fuego, pero ¿qué es lo que le hace a nuestra plancha RF o a cualquier plancha RF que sea resistente al fuego? Es justamente que sea de alta densidad y con mayor cantidad de fibras, para que éstas puedan resistir a las elevadas temperaturas, justamente en el caso de un incendio. Entonces, es resistente al fuego, es ignífuga, no emite gases tóxicos, tiene una alta calidad y es de fácil instalación. Entonces, ¿dónde se puede utilizar esto? Igual en paredes, cielos falsos, ambientes donde requieran resistencia al fuego, como pasillos, zonas de auditorios o cines. Se utiliza bastante este tipo de planchas justamente para precautelar la seguridad de las personas. Entonces, nosotros como fábrica entregamos un certificado de calidad interno donde nos hemos basado en las normas ASTMC 1396 y 473, asimismo como la norma europea UNE 13501-1. Entonces, dando todo esto, es lo que nosotros emitimos nuestro certificado de calidad de las planchas, donde podemos utilizar este tipo de proyectos, como les decía, aquí en proyectos en Guayaquil se va a construir un rascacielos, donde nosotros estamos realizando la especificación de estos productos, y es donde es la parte ideal, porque en toda la parte de pasillos de departamentos, en las de entradas y en las salidas por dentro y por fuera, es donde nosotros realizamos la parte de especificación, donde se necesita este tipo de plancha de 5 octavos, de hecho, en estos edificios, porque necesitamos una duración por grosor de 1 hora, cerca de 1 hora. Entonces, eso es lo que nos solicitan y es lo que hemos hecho. Por último, pero no menos importante, que aquí les quiero mostrar también que existen planchas de gypsum resistente para el exterior. Nuestra plancha resistente al exterior se llama X-Glass. Nuestra plancha X-Glass está compuesta por un núcleo de yeso de alta pureza, es incombustible con un aditivo hidrófugo y aparte está envuelta en una lana de fibra de vidrio, que es un velo que hace que proteja de la meteorización y de toda la parte del contacto con el exterior. Todo esto se hace con resistencia a la humedad. Esto ya entra en otra categoría, como les digo, ya no es del sistema drywall, sino es un sistema steel framing, que nosotros podemos realizar para fachadas, exteriores, frisos exteriores que estén en contacto con el agua, y también en sistemas exteriores de paredes y cielos falsos que pueden tener contacto con el agua. ¿Cuáles los beneficios? Justamente su fácil instalación, su resistencia a clima severo, la estabilidad dimensional. Ustedes saben, el beneficio del yeso es justamente su estabilidad dimensional. Coeficiente de dilatación es mínimo. Entonces, comparado con otro tipo de sustratos, esta es una placa de muy buen desempeño que posee todas las protecciones necesarias y con una correcta instalación va a durar el tiempo que tiene que durar, como lo dijimos, tranquilamente de unos 30 o 50 años, dando los mantenimientos correctos, ¿no? Estas planchas siempre cabe recalcar que no es un acabado final, no se le puede colocar como acabado simplemente la plancha y nos vamos, sino que hay que hacer un tratamiento de juntas, que vamos a explicar eso en este momento. Un poco en este video de un proyecto que se está realizando la especificación, que es el edificio Calixto Manta. Nosotros hemos ya realizado pruebas en este proyecto en paredes exteriores, para que ustedes sepan, ya hemos cerrado igual la especificación de placas estándar y RH, ya se han vendido más de un contenedor para este edificio, pero en este caso nosotros estamos cerrando la especificación asimismo de las placas exteriores. Y aquí les quiero indicar un video y les voy a explicar un poco de este sistema, que es el más novedoso por las diferencias que tiene con un sistema drywall tradicional. Entonces, como podemos ver, ¿cuál es el primer paso? Tener la estructura, pero la estructura, ¿cuál se recomienda? Es mínimo 0,70, recomendable 0,90, y ya para arriba ya depende del cálculo estructural. Lo que les estoy dando es una recomendación mínima bajo norma, o sea, nunca puede ser menos a eso, y si es más, eso lo dictará un especialista estructural que se dedica al cálculo de este tipo de fachadas o paredes. En este caso les quiero comentar, este es un edificio de 12 pisos que tiene certificación EDGE, que ya hicieron un edificio al lado con los mismos sistemas y les ha funcionado muy bien, y al día de hoy están con este nuevo edificio que se llama Calixto, que nosotros hemos estado en el acompañamiento técnico, dando este acompañamiento a las obras para que podamos salir con un buen desempeño del material. Entonces, la estructura, el Study Track, puede ser de estos calibres que les mencioné, calibre 20 o calibre 22, o 0,70, 0,90 respectivamente.
Y después de eso se coloca una membrana hidrófuga. Puede ser, la membrana hidrófuga es esta membrana blanca que vemos detrás de la plancha. Entonces, esa membrana sirve principalmente para la parte de impermeabilización. Tiene una doble función, la verdad. Tiene una parte principal que es el tema de, en el caso de un sellamiento, en el caso de alguna fisura y entrada de agua, esta membrana lo que hace, o esta tela, lo que hace es expulsar completamente el agua, no deja penetrar el agua. Entonces expulsa y sirve como un escudo protector para el agua. Y asimismo por el otro lado, por la parte interna, cuando está colocado los aislamientos necesarios y todo lo demás, puede llegar a haber un choque térmico, como en los parabrisas de los autos, donde se realiza toda la parte de condensación. Entonces, sirve para expulsar condensación del otro lado y permite salir la condensación. Entonces, aquí se atornilla máximo cada 20, es la recomendación bajo norma. Nosotros, como ven, es una plancha fácil de manipular, pesa solamente 28 kilogramos. Se corta tradicionalmente, como podemos ver, con herramienta manual de corte como los cúter. Tiene esta facilidad de corte. Por favor, aquí ahí ignorar un poco el tema de seguridad, se les ha mencionado a los maestros. Si bien tienen chaleco, pero no tienen la conexión de línea de vida, pero en todo caso es un elemento que tenemos que mejorar en obra. Y aquí podemos ver justamente la facilidad de trabajo de estas planchas, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros poseemos al día de hoy. Ahí es lo que les quiero decir. Y después de esto, ¿qué es lo que se realiza? Básicamente se realiza el tratamiento de juntas. ¿Con qué se realiza? Con una malla o cinta malla de 10 centímetros de ancho, ¿ya? Que sea alcalina, resistente a alcalina, para que no hayan temas de insectos, temas de moho, temas de todo esto, sea resistente, con un gramaje superior a los 135 gramos por metro cuadrado, donde el ancho debe ser mínimo de 5, recomendable yo diría de 10 centímetros, para poder sellar las juntas. Después de esto se le coloca un material acrílico o cementicio compatible y elastomérico que se llama el tradicional base coat, que es lo que vendría a ser un homólogo a una masilla de gypsum interna, pero esto es para el exterior, da esta característica de protección de impermeabilidad también y la protección extra a la meteorización, donde nosotros realizamos este sellado de juntas con este base coat, dejamos secar y colocamos asimismo un encapsulado. Es importante utilizar la malla de 1 metro de ancho, ¿ya? Y realizar una cobertura en todo lo que es la pared para realizar como un enlucido total y otra capa de base coat. Una vez que se realiza esta segunda capa, se puede dar 2 manos para un buen acabado, se deja secar 24 horas entre mano y mano. Nosotros procedemos a hacer el acabado final, que sería una pintura elastomérica, justamente, o elástica, para poder resistir este tipo de sistemas. Esta construcción que estamos haciendo acá, el video, estamos viendo desde el piso 6º. Cuando nosotros estamos del piso 6º a orillas del mar, hay mucha salinidad, viene la brisa marina directa y también viene el empuje de viento. Entonces, todos estos sistemas son flexibles a la final porque tienen que resistir el empuje del viento contra estas paredes y por eso es lo que tanto las masillas tienen que tener su elasticidad, deben de ser elásticas, también la pintura debe ser, todo el sistema debe estar acompañado para resistir justamente esta parte de flexibilidad en este tipo de fachadas, con los sistemas DAFs que se conocen, ¿no? Eso les quería mostrar. La verdad, esta es un poco de las muestras y los proyectos que se han podido lograr en toda la especificación. Y pues yo les agradezco mucho todo el tema de participación. Cualquier consulta o duda, estamos a las órdenes para poder responderlas y pues hasta ahí quisiera finalizar mi intervención. Muchas gracias, Oscar, por tu intervención. Gracias por despejarnos muchas dudas acerca de este material que, si bien ya está más utilizado hoy en día en la construcción, todavía existen ciertos mitos y ciertas inquietudes para poder utilizarlo de una manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas en el chat, así que voy a proceder a leerlas. Nos pregunta Andrés, ¿cómo se evalúa el impacto de las medidas tomadas para mejorar la precisión y la eficiencia en el rendimiento general de la obra? Ya.
Claro que sí. Bueno, en este caso, si nos referimos a un impacto ambiental, pues hay varios indicadores que se consideran a la hora de evaluar esto. Entonces, hay indicadores como la huella de carbono, justamente, que les estaba comentando, donde se evalúa cada rubro por rubro todas las incidencias que se tienen en la parte ambiental, justamente, temas de desgaste de materiales, temas de lubricantes, temas de gasolinas, temas de expulsión de CO2 por la maquinaria. Entonces se hace eso, una evaluación rubro por rubro, la verdad es todo un tema de asesoría técnica aparte, donde esto se evalúa y se va cuantificando del proyecto. Entonces, cuando comparamos justamente este tipo de sistemas tradicionales, como la mampostería, el ladrillo, se topan con estos sistemas industrializados, donde, como les decía, el tema de acarreo de desperdicio se reduce un 70%. El tema de consumo eléctrico también se evalúa por ser un mayor confort termoacústico. Justamente se da una ponderación del consumo eléctrico en el edificio, entonces se reduce el consumo de electricidad. Cuando se utilizan otros tipos de sistemas, no hablamos ya solo de placas de gypsum en el sistema, sino tipo aereadores en la parte de griferías, se habla de un consumo de ahorro de agua. Entonces, asimismo, nuevos sistemas de codos, tuberías para poder reducir las fricciones dentro de los circuitos de agua, que se utiliza menos presión y con mayor eficiencia también son tomados para todos estos ahorros, y eso da paso a que se mejore la eficiencia y el rendimiento de obra. Entonces, una de las cosas importantes de esto es justamente los tiempos, ¿no? El reducir el 50% del tiempo en una obra, como constructores, como contratistas y profesionales interesados, sabrán que es algo primordial el tema de cronograma de una obra. Entonces, al momento de poder tener un sistema constructivo que reduce estos costos, nosotros hacemos que esta incidencia sea tanto como un rendimiento económico, como un rendimiento también ambiental, o sea, el que se demore menos una construcción. Entonces, todo eso es un compendio de todo lo que se evalúa para poder dar un análisis general de este tipo de impacto que se tiene al utilizar estos sistemas industrializados, como es de gypsum, en este caso, sistemas de drywall y sistemas de steel framing. Ok, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Tenemos una pregunta más y mientras la gente se anima a seguir haciendo preguntas, por favor les quiero animar a que respondan nuestra encuesta de satisfacción, que la pongo este momento en el chat. Mientras tanto, voy a seguir leyendo las preguntas que se animen a preguntarnos. ¿Listo? Tenemos una pregunta de Eddie y nos dice, ¿qué garantía tengo en el tratamiento de junta? Claro que sí. Ya. En el tema de garantías, nosotros, esto forma parte de un sistema, no es solamente de un elemento. Entonces, al momento de nosotros evaluar un sistema, puede ser la garantía que provea tanto la masilla, nosotros como fabricantes de las placas, pero siempre utilizándolo de manera correcta. Entonces, tranquilamente podemos decirle que eso ya depende del, por ejemplo, el fabricante del base coat nos va a dar una garantía en tiempo. Nosotros vamos a dar una garantía del uso de las placas. Como les digo, la vida útil de las planchas de 30 a 50 años, siempre y cuando esté bien instalado, siempre y cuando se haga un mantenimiento correcto. Entonces, lo mismo aplica para el tema de un sellamiento de juntas. Y lo más especial, hablando de parte interna, de la elasticidad de una masilla, justamente de una correcta instalación, una correcta posicionamiento de juntas de control para dilatación, si es que hay áreas muy grandes en el gypsum, es muy bajo la dilatación, pero si es que llegase a existir áreas muy grandes, así. En la parte exterior, si es que se referían a la última parte de la disertación, pues asimismo la garantía que se tiene en todo este sistema, el AVES o DAVS, que no hablamos del sistema AVES antes, que es el sistema indirecto, que es con otro aislamiento adicional, que es con un bloque de poliestireno, pues depende de cada uno de estos ítems de que se coloquen de manera correcta, tanto estructura, tanto tornillería, tanto la placa, el tipo de aislamiento colocado, la barrera de vapor, sellamientos y canalizaciones de expulsión de agua también se consideran en estos sistemas. Entonces, esto al formar todo un sistema, pues ahí se puede dar una garantía dependiendo de cada uno de los fabricantes, ¿no? Entonces, aquí veo qué garantía tengo con la... Ya, eso estaba viendo ahí un poco al respecto.
Sí, perfecto. Igual te agradecen mucho por la exposición. Y también te pido, por favor, si nos puedes dejar tus contactos porque están pidiendo tu correo, si nos puedes dejar en el chat para que tengan un poco de comunicación más directa para Claro. cotizaciones. ¿Sí? Bien, Bueno, mientras Oscar deja su contacto, voy a leer la siguiente pregunta y nos dicen cuál es la diferencia entre usar una X-Glass y una plancha de fibrocemento para fachada. ya. Hablemos, para poder aterrizar esta pregunta como sistemas, ¿no? Como les decía al inicio, me presentaron, yo tengo experiencia, vengo del mundo del fibrocemento, estoy en el mundo del gypsum, entonces es como hablar de sistemas estructurales, llamémoslo así. Para que ustedes sepan, cuando está bien diseñada una mampostería o un edificio de hormigón armado con pórticos de hormigón, tiene garantía y va a funcionar bien, siempre y cuando esté bien estructurado. Por ejemplo, en edificios de acero sí tiene sus ventajas, más liviano, pero igual tiene la misma garantía que un pórtico de hormigón armado. En el caso del X-Glass y el fibrocemento, son dos sustratos de un mismo sistema. El sistema, como les decía, APES o DAPS de fachadas, donde los dos, si están correctamente instalados, van a funcionar bien. ¿Cuál es la diferenciación entre estos? Y ahí les doy justamente la pregunta. Por ejemplo, una plancha de fibrocemento de 10 milímetros, que vendría a ser un homólogo en el sistema APES o DAPS, pesa 44.3 kilogramos, la plancha. Y, como les dije en la presentación, una plancha de X-Glass pesa 28 kilos. ¿Ya? Entonces, el peso es cerca de un 26% menos de peso con referencia. Entonces, vamos a tener una fachada más liviana. Por ende, cuando se hagan los cálculos estructurales, digamos, si queremos una fachada alta, en la parte estructural va a ser un beneficio importante, porque un 26% de menos de peso implica que, por ejemplo, si en fibrocemento te salía un cálculo con un StudiTrack de 1.2 milímetros por la longitud o por la altura que se tiene, en X-Glass, cuando se calcula, pues te puede estar saliendo por los 0.9, y ahí hay un ahorro económico, ¿ya? Otra de las particularidades, y yo lo llamaría diferenciales más que ventaja, es la parte de el sellado de juntas. Como les decía, uno de nuestros beneficios como el gypsum es su bajo coeficiente de dilatación, casi nulo, no inexistente, pero es muy bajo a comparación justamente de un fibrocemento, donde se tiene que tener más cuidado al momento de hacer el tema de tratamiento de juntas. Entonces, bien instalado, los dos sistemas funcionan bien, pero tienen estos diferenciales como beneficios, nombrándole X-Glass. Entonces, la mayor rapidez, la eficiencia en obra. Un maestro, cargarte 28 kilos a comparación de 44, obviamente va a tener repercute en la parte de rendimiento de obra. Entonces, los tiempos, el precio unitario va a bajar por todos estos factores a la final que se deben de considerar. Perfecto, gracias, Oscar. Oscar ya dejó su correo en el chat para que le puedan hacer preguntas más específicas sobre costos por metro cuadrado. Lo pueden hacer directamente con Oscar, ¿ok? Voy a leer la siguiente pregunta y nos dicen qué garantía tengo con la disponibilidad del producto. Ya. Nosotros al día de hoy, cualquier producto, voy a hablarles en dos escenarios, ¿no? La parte de proyectos y la parte de disposición en ferretería, porque hay dos mundos. Uno cuando sale de fábrica una ferretería y se quede un tiempo X ahí, y la otra cuando ya está aplicado el producto, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos como garantías o entendemos toda la parte de garantías? Es que el producto debe de funcionar bien. Como les decía, estos sistemas está hecho para una vida útil de 30 a 50 años, pero cuando sale de nuestra fábrica hacia un distribuidor, llamémosle un distribuidor X a retail a nivel nacional, generalmente ellos compran en grandes volúmenes, entonces hay una parte de manipulación donde hay que ver que esté bien manipulado el material, una parte de almacenamiento, que no haya humedad alta, que no le llegue agua, que no le llegue todo este tema para degradar el material. Entonces, ahí damos nosotros una garantía de un año dentro de la parte de los retails o distribuidores para poder tener este producto almacenado. Entonces, nosotros recomendamos que en ese año pueda desfogarse el material, es lo ideal, para que pueda tener o se garantice este bien mantenimiento y tanto mantenimiento como manipulación. Cuando ya se llega a un proyecto, pues nosotros tenemos que verificar que el material justamente esté bien instalado, bien manipulado,
con todos los tratamientos necesarios y por ende nosotros damos ahí el seguimiento respectivo y levantamos cualquier inquietud si es que se ha llegado a ver el caso, ¿no? Eso. Perfecto, gracias, Oscar. ¿Qué masilla recomiendan para el tratamiento de juntas en sus placas? Ya. La masilla, vamos a hablar de dos casos, masillas internas y masilla para exterior, porque me imagino que por ahí va la pregunta. La masilla interna, hablamos de cualquier tipo de masilla que pueda cumplir con la norma ASTM. Entonces, yo en este caso puntual les puedo decir, es compatible con las que existen en el mercado. No puedo mencionar marcas, pero en todo caso es compatible con todas las que existen en el mercado. Siempre les voy a recomendar una que tenga un buen comportamiento en cuanto a dilatación, o sea, tenga un poquito mayor de elasticidad, se llama eso, en cuanto a masillas internas. Cuanto a masillas externas, de la misma manera, es la misma respuesta, pero los nombres, por ejemplo, es del base coat. Base coat de exterior, porque hay marcas que le ponen base coat al que es de interior, entonces es el base coat de exterior el que se utiliza para esto. Hay diferentes marcas para que ustedes sepan y les doy una primicia. Nosotros como Gyptech estamos en el desarrollo de masillas al día de hoy y en puertas de adentro ya vamos a darles la grata noticia que en un corto tiempo adicional más pues vamos a tener nuestras masillas y ahí sí les recomendaré con nombre y apellido, como dicen por ahí, las marcas que nosotros recomendamos como fábrica, ¿no? Créanme que van a ser de una excelente calidad, así mismo como nuestras planchas. Muchas gracias, Oscar. Mientras respondemos las siguientes preguntas, les vuelvo a enviar la encuesta de satisfacción para que la puedan seguir llenando, por favor. Nos preguntan, ¿qué espesor de placa se recomienda para muros divisorios en zonas de alto tráfico? Ya. A ver, en muros divisorios, si son internos o externos, hay una variedad. Cuando nosotros recomendamos un muro de media, es cuando es algo tradicional, algo estándar en edificios, en residencias, y hasta partes institucionales no pasa nada, porque más depende de la parte interna de aislamiento termoacústico, por ejemplo. Pero si ya son sitios de altísimo tráfico, por ejemplo, un hospital, un centro comercial o etcétera, nosotros ahí recomendaríamos una plancha de mayor espesor. Ok. Entonces, esa es la recomendación. Entonces, en sitios de alto tráfico les colocamos, por favor. Ok, perfecto. Nos dicen también, ¿es recomendable poner malla en las juntas u otro producto? Es recomendable poner malla en las juntas. Ya. Nosotros cuando colocamos el sellamiento, ¿cuándo recomendamos cinta de papel o cuándo recomendamos malla de fibra de vidrio? Nosotros recomendamos todo esto cuando haya ahí un tema de cuál es el acabado que le vamos a dar. Entonces, las mallas generalmente se colocan en sitios donde hay un mayor riesgo de dilatación o de contracción por alguna razón, puede ser mecánica o del propio ambiente, ¿ya? O por temas vibratorios, porque resiste mucho más, pero la malla tiene un grosor más alto. Entonces, se hace un proceso adicional, se demora un poquito más en poder perder la junta, mientras que el papel bien utilizado es un recubrimiento mucho más delgado en las partes internas que al fundir con la masilla de gypsum, lo que en teoría se hace es fundirle a la junta. Entonces, bien utilizado el papel, puede utilizarse muy bien para alto rendimiento en paredes o en tumbados tranquilamente. Pero si se tiene un poco de temas de vibraciones, temas de sitios esquinados, quiebres, de cambios de geometría, pues se recomendaría la malla de fibra de vidrio. Eso en internos. En externos, definitivamente solo fibra de vidrio. Y como les decía, los gramajes que les dije, 135 gramos por metro cuadrado, el ancho mínimo 2 pulgadas, pero si hay la posibilidad que sea de un poco más de 10 centímetros, pues ideal. Perfecto. ¿Qué altura máxima se puede construir sin usar anclajes o rigidizadores? Ya. Si entiendo bien la pregunta y me la pueden contestar ahí, cuando nosotros construimos en el sistema Steel Framing, en la normativa que nos da para poder construir la parte de diseño estructural, la altura máxima que se recomienda sin rigidizadores es una altura de 2,44. ¿Entendiendo rigidizador qué? El rigidizador en el Steel Framing es el llamado blocking. Es un elemento que puede ser en la canaleta
u otro elemento que se hacen unos destajes que entran en la parte horizontal para rigidizar la pared, ¿ya? Entonces, lo mínimo que se debe poner es cuando ya se llega a 244, mayor a 244, ya un rigidizador, por lo menos. Entonces, generalmente es en la parte media, o en el gypsum también se conoce como rigidizador tipo H, que se pone a tercios y a medios, ¿ya? Entonces, cuando es una altura mayor. Y a alturas mayores, o sea, ya hablemos de alturas de 4, 5, 6 metros, van variando dependiendo del diseño, ya se ponen 2 o 3 rigidizadores, entonces ya se pone 2 en la altura de la pared, 3 en la altura de la pared, y ahí ya se utilizan estos rigidizadores tipo blocking que se llama, ¿no? Espero que haya respondido la pregunta. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Nos preguntan también, y me parece que es una pregunta que se relaciona con la anterior, ¿qué tipo de cinta se recomienda para juntas? ¿Malla, papel o fibra? También si nos puedes dejar tu contacto de celular, por favor. Ya, claro que sí, no se preocupen, ya les voy a colocar el celular en un momento más para responderles, sí, justamente es lo que les decía. Aquí depende mucho del nivel de acabado que querramos hacer y cómo lo llevemos. Por ejemplo, si no tenemos mucho cuidado para poder alinear perfectamente las juntas, con la fibra de vidrio se oculta porque se utiliza más masilla para poder ocultar. Si tenemos un nivel muy alto donde no necesitemos y sabemos que las planchas están muy bien alineadas y vamos a hacer un trabajo rápido y eficiente, pues el papel va a funcionar muy bien. Lo que no debemos de confundir es justamente que si está desalineada la plancha, no tiene una buena ejecución y le colocamos papel, al final terminamos gastando más dinero en masillas y más tiempo en la mano de obra, ¿no? Entonces, hay que ver la forma y en el momento que hay que usar la una o la otra. Perfecto, gracias, Oscar. ¿Tienen algún programa o método para que todos los residuos o escombros de los materiales se puedan reciclar o reutilizar? Ya. Esto es ya un tema de municipio, ¿no? Nosotros internamente como fábrica tenemos unos planes de reutilización, pero el gypsum es un material netamente inerte, entonces no tiene ningún problema en ser llevado a una escombrera normal, por ejemplo, cuando se realiza. Entonces, ya el tema de programas y todo, eso ya se maneja. ¿Cuál es la forma tradicional? Uno en una obra saca los permisos necesarios, cuando necesita desalojar material, se contacta con el municipio, con el MGIRS, y saca unos permisos para poder llevar unos cupones de tránsito hacia la escombrera. Entonces, obviamente, como les digo, nuestro material es inerte, puede ser llevado a la escombrera, no tiene ningún problema, y simplemente se hace el desalojo de acarreo, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar. Gracias, Oscar. Vamos con unas cuantas preguntas más. ¿Cómo se diseña una junta de dilatación en sistemas drywall? Ya. Nosotros diseñamos, como les decía, un área superior a 76 metros cuadrados o en horizontal cuando las planchas superan los 9.76 metros de longitud, ¿ya? Entonces, ahí es recomendable colocar una junta de control. Una junta de control dentro del sistema drywall con gypsum interno. Se lo puede considerar a a puertas y ventanas. Entonces, el corte que se realiza, los marcos que se realizan para puertas y ventanas, ya es considerado una junta de control. Entonces, no sería necesario. Pero, ejemplo, si es interno y es un centro comercial, una pared súper grande, se coloca con primero, interno si es posible con doble parante stud por detrás. Después se coloca un elemento PVC, que es una V PVC de dilatación. Entonces, se coloca una V que existe en el mercado, y ahí se hace el encuentro de las dos planchas con la separación que nos da la V, generalmente son 2,5 milímetros, y se coloca. Si no hay esa V, pues puede ser solamente separada las planchas, se coloca un cordón de poliuretano y se realiza la junta de control interna. Externamente es algo parecido, pero ahí sí ya con la V, solamente con la V de PVC, y eso generalmente es la forma correcta de hacer la instalación, ¿no? Perfecto. La última pregunta, ¿qué pasa si la superficie de la placa de exteriores se rasga? Ya. Recomendación de fábrica y de norma, si la placa de exterior por golpe, por daño, se corta, no es recomendable parcharle, ¿ya? Si es un golpe pequeño, lo que sea, si hay algo muy pequeño, pues se puede realizar ahí un trabajo con todo el enmallado, encapsulado, toda la malla, todo el sistema que tiene por encima de eso, ¿no? Pero lo ideal sería no realizarlo, a lo más peor si es un corte largo que se ve desprendimiento del velo de la fibra de vidrio, por ejemplo, pues
lo mejor sería no utilizar ese pedazo, se puede cortar y utilizarlo para un destaque, un corte para que se suele utilizar, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Hemos resuelto todas las preguntas que nos han dejado aquí en el chat. Igual a todos, muchas gracias por conectarse hasta un poquito pasado de las 12. Les recordamos que este webinar queda grabado y subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a revisar. Si tienen alguna otra duda o consulta, la pueden hacer directamente a Oscar, que ya dejó su contacto, su correo y su celular. Así que ahorita les dejo el número, por favor. Ahorita les estoy colocando. Claro que sí, Oscar, no te preocupes. Así que les agradecemos. Muchas gracias, Oscar. Ya dejó ahí su celular. Listo, nuestro canal de YouTube. Les voy a compartir en este momento nuestras redes sociales del CES también para que estén súper pendientes de todo nuestro contenido y no se pierdan nada. Aquí está. Ya. Perfecto. Entonces estamos ahí a las órdenes. Ha sido un gusto y un placer. Siempre estamos para poder servir y cualquier cosa estamos a las órdenes. Así es. Muchísimas gracias, Oscar. Yo igual ya dejo aquí las redes del CES. Les agradecemos mucho y esperamos vernos en una próxima ocasión, el próximo jueves, con otro tema de Construyendo Verde. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Que pasen muy bien. Gracias, Un placer. Oscar. Gracias.